Continuando con la clase de la semana pasada, hoy voy a hablar del funcionamiento del sistema internacional de derechos humanos en lo que tiene que ver con el mecanismo de protección de los mismos dentro de ese sistema universal. Indudablemente, una de las características que tiene este sistema es que se ha ido perfeccionando durante los años y en el tiempo, y de un origen muy distinto, que era simplemente establecer recomendaciones generales o establecer disposiciones para que los distintos estados cumplieran con los estándares que se fijaban inicialmente en la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Se ha ido progresando hacia un sistema que tiene mayor control, mayor posibilidad de supervisar lo que cada país hace dentro de sus límites respecto a sus ciudadanos. El órgano encargado de esto fue el Consejo Económico Social, el ECOSOC, en su denominación en español, que nace conjuntamente con Naciones Unidas como un órgano especializado en la promoción y protección de distintos derechos, entre los cuales se encontraban los derechos humanos. Lo cierto es que ya en sus orígenes, por el año 1947, empieza a recibir algunas peticiones, reclamos que tenían que ver con situaciones individuales, y sin embargo, por una resolución, que fue la resolución 75, de alguna manera se evitó tomar participación respecto de cuestiones individuales o denuncias que tenían que ver con algún estado, y simplemente se recibían informes anuales respecto al estado de cumplimiento de los derechos humanos y la promoción en cada país. Pero la verdad es que los años siguientes, y sobre todo bajo el criterio de una guerra fría entre Occidente y Oriente, las violaciones sistemáticas por gobiernos de derecha y de izquierda se hizo cada vez más evidente, y las denuncias llegaban con cada vez más asiduidad al ECOSOC. Por ese motivo, en 1967, por medio de una resolución que fue la 1235, que junto con la resolución 1503 son las que generan el organismo y el mecanismo internacional de control. A través de esa resolución 1235, como les estaba contando, se empieza a autorizar la posibilidad de examinar situaciones que tuvieran que ver con la violación grave de derechos humanos y persistente por determinados países. De esa manera, las denuncias que no necesitaban ser examinadas previamente y que tenían que ver con la materia eran giradas a la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Esa subcomisión y la comisión nombraban un relator. Ese relator podía hacer informes por tema o por países, y las primeras actuaciones se hicieron básicamente por el apartheid. El apartheid era el mecanismo que aplicaba Sudáfrica para distinguir los derechos de personas blancas y de color, y en base a eso establecía una categorización y un ejercicio de derechos que inclusive motivaba serias represiones para la población afro cuando planteaba una resistencia frente al gobierno blanco Boer de Sudáfrica. Ese mecanismo del 1235 como resolución permitía designar grupos de trabajo, examinar las situaciones generales, establecer las violaciones graves e informar a la Asamblea frente a esas situaciones que precisamente vulneraban gravemente los derechos humanos. Posteriormente a la 1235 se establece la 1503, que permitía en la subcomisión crear grupos de trabajo constituidos por 5 de sus miembros, que se reunían en sesiones privadas, que analizaba la situación de cumplimiento de los derechos humanos en cada caso y podía establecer comunicación. Sin embargo, es indudable que ese procedimiento que llevaba a un análisis de admisibilidad inicialmente, muy similar al que establecía el sistema americano, el esquema básicamente de la resolución 1503 era un procedimiento confidencial, secreto, es decir, que lo que se analizaba y se investigaba tenía por finalidad básicamente reportar al Estado las inconsistencias y violaciones que se habían encontrado, y en base a ello
recomendar que se modificaran esos procedimientos. De hecho, el sistema universal tuvo un control sobre la República Argentina bajo ese procedimiento 1503 de la ECOSOC entre 1980 y 1984, en el cual confidencialmente se informaba que había violaciones persistentes a los derechos humanos. En el año 2000 se modificó ese procedimiento por medio de la resolución 2000 número 3, y el procedimiento cambia para poder permitir un análisis más adecuado de esas resoluciones. Lo cierto es que este procedimiento general, que aún en alguna medida sigue existiendo, lo hace bajo un nuevo formato. ¿Por qué? Porque a partir del 2004 se establece el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo reemplazó a la Comisión de Derechos Humanos y eso es por medio de la resolución 60-251 de la Asamblea General, y se modifica sustancialmente el procedimiento de manera tal de establecer la posibilidad de hacer un seguimiento de peticiones individuales o de violaciones individuales. A esto se suma la creación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que surge en la Declaración de Viena de 1993, que también tiene, y a partir del año 1997, un centro de derechos humanos que promueve la cooperación internacional, estimula los procedimientos de control de cumplimiento de los derechos humanos, difunde el conocimiento en la materia, promueve la creación de infraestructura que tenga que ver con los derechos humanos, contribuye a la preparación de nuevas normas, y esa oficina cumple además con una función de seguimiento de resoluciones de ECOSOC bajo el procedimiento de la 1503 y del seguimiento en general de cómo el mecanismo internacional es cumplido. Entonces, para resumir y sumarizar, la ECOSOC nació con una finalidad que era promover los derechos humanos. La existencia de violaciones individuales a los derechos humanos por parte de Estados, que en principio fue denegada por la resolución 75, es modificada posteriormente por la 1235, permitiendo análisis por Estado y por tema a través de relatorías que investigaban lo que ocurría en distintos países e informaba a ECOSOC y a su vez a la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese procedimiento 1235 es modificado años después por el procedimiento 1503 o resolución 1503, que establecía un mecanismo de seguimiento confidencial de cumplimiento de los derechos humanos por parte de los estados, que permitía constituir con 5 miembros una comisión de investigación específica que recibe informes generados por el Estado, pero también informes que pueden generar ONGs de los países que se denuncian o que son denunciados por esas violaciones persistentes y sistemáticas de derechos humanos, y en consecuencia puede establecer un seguimiento de qué es lo que hace el Estado e inclusive hacer recomendaciones e intentar una modificación de esa situación. También puede informar al ECOSOC y a su vez a la Asamblea de Naciones Unidas. Finalmente, ese procedimiento es modificado por la creación del Consejo de Derechos Humanos, que tiene un procedimiento nuevo basado en esos dos que acabamos de mencionar, pero que establece un mecanismo más actualizado, con reportes y con un seguimiento individual en cada caso de qué es lo que ocurre cuando hay violaciones y denuncia de violaciones por parte de los estados.